Fue una tarde de otoño, la luz amarilla del atardecer se colaba por la ventana del salón, pero algo no estaba bien. Yo lo sabía, lo sentía en las entrañas, en un rincón del alma que había estado en silencio por mucho tiempo. Laura había salido esa mañana, como siempre, con una sonrisa que creí que era sincera. Pero yo había notado algo diferente en su actitud, algo invisible, un pequeño gesto que me decía que algo no encajaba. Ese día, más que cualquier otro, su comportamiento me pareció una actuación. No era como cualquier otro día, esta vez el silencio se había instalado en la casa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo denso, algo que no podía ignorar más. Mi intuición, esa voz interna que suele ignorarse, se alzó como un faro en la oscuridad. Todo empezó con una simple observación, un perfume. Cuando Laura regresó esa tarde, la fragancia que traía consigo no era la misma. La reconocí al instante, aunque no pude evitar preguntarme si estaba exagerando. La mezcla de flores y algo más, algo que no había estado presente en su rutina diaria. Casi no lo noté al principio. Pasé el resto de la tarde intentando concentrarme en el trabajo que tenía pendiente, pero algo dentro de mí no dejaba de dar vueltas, una sensación incómoda en el pecho que no lograba descifrar. Laura, por su parte, estaba más distante de lo usual. Respondía a mis preguntas de manera automática, sin emoción, como si sus pensamientos estuvieran en otro lado. Pero lo peor de todo era que no decía nada, no hacía el esfuerzo de ocultarlo. Al contrario, parecía como si estuviera esperando que yo lo notara. Esa noche, tras la cena, Laura me dio un beso rápido y se fue a la cama, pero no pude seguirla. Había algo que me retenía, algo que no me dejaba dormir. Así que, en vez de unirme a ella, me quedé allí, sentado en el sofá, mirando la televisión sin verla realmente. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la casa me acompañaba mientras mis pensamientos danzaban en mi cabeza. Algo me decía que esa noche no dormiría tranquilo. Y, a decir verdad, no sabía qué hacer con esa sensación. ¿Debía ignorarlo? ¿Debería confrontarla? Fue entonces cuando la puerta del garaje se abrió con un crujido. ¿Era Laura llegando de nuevo? Miré el reloj, ya era tarde, mucho más tarde de lo habitual. Mi mente no tardó en generar su propia interpretación, y antes de que me diera cuenta, me vi levantándome del sofá y dirigiéndome hacia la entrada sin pensarlo demasiado. Al abrir la puerta, me quedé petrificado. No era Laura. Era un hombre, un desconocido. Él estaba allí, bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, mirando hacia la entrada con una mezcla de ansiedad y desesperación. No me atreví a preguntar nada en ese momento, pero él sí. ¿Está Laura aquí?, dijo con voz temblorosa. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire mientras mi corazón latía desbocado en mi pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué buscaba a mi esposa? La incomodidad me invadió, pero la rabia también. Un torrente de emociones se apoderó de mí y no pude evitar lanzar la pregunta que había estado reteniendo. ¿Quién eres tú? El hombre me miró fijamente, y por un instante creí que me diría la verdad, que algo se iba a romper en ese momento y que todo quedaría claro. Pero no fue así. En vez de responder, hizo un gesto con la mano, como si se estuviera disculpando por algo más grande que lo que yo podía entender en ese instante. Yo soy un amigo. La palabra amigo me pegó como una bofetada. Sabía que estaba mintiendo, que algo no estaba bien, pero al mismo tiempo, no podía sacar nada más de él. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, escuché los pasos de Laura detrás de mí. La vi aparecer, su rostro pálido y descompuesto, como si hubiera sido sorprendida en el acto. No dijo nada al principio, solo miró al hombre que estaba en la puerta, luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude descifrar, y sentí una presión en el aire, como si un secreto a gritos estuviera a punto de explotar. ¿Qué está pasando,
Laura? Pregunté, aunque la respuesta ya me atormentaba antes de que saliera de su boca. Ella intentó sonreír, esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien, pero no fue suficiente. Lo supe en ese momento, las piezas de mi vida, las que pensaba que estaban bien encajadas, ya no encajaban. Algo se había roto, y esta vez, no podía ignorarlo. Así comenzó todo. Un simple encuentro, una frase, y un hombre empapado por la lluvia. Lo que vino después sería una serie de descubrimientos que jamás imaginé vivir. Pero en ese instante, cuando todo parecía estar en su lugar, entendí que ya nada lo estaría. La situación quedó suspendida en el aire durante unos segundos, pero parecieron horas. El hombre frente a mí, empapado hasta los huesos, no dijo ni una palabra más. Su mirada era de sorpresa, como si no esperara encontrarme allí. Estaba claro que algo no cuadraba. Laura estaba detrás de mí, ahora visible, pero no dijo nada. Su rostro había perdido el color y sus ojos evitaban el contacto directo, como si no pudiera enfrentarme. Yo, en cambio, no podía dejar de mirarlos a ambos, sin entender qué estaba pasando. ¿Quién es este hombre, Laura? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el nudo en mi garganta estaba cada vez más apretado. Laura respiró hondo y, durante un momento, pensé que no me iba a contestar. Estaba congelada, atrapada en el espacio entre la verdad y la mentira, como si estuviera buscando una forma de explicarse sin que sonara demasiado ridícula. El hombre que estaba en la puerta, que aún no había movido ni un dedo para marcharse, parecía estar esperando que ella respondiera. Él es un amigo, dijo finalmente, con la voz temblorosa, como si las palabras no fueran suficientes para ocultar la verdad. No pude evitar soltar una risa amarga. La mentira estaba tan a la vista que era imposible que ella no supiera que no me la creía. ¿Un amigo? Así que un amigo empapado, que aparece a estas horas, a la puerta de nuestra casa, después de haberme mentido durante todo el día sobre tu ubicación. Dije, la rabia comenzando a apoderarse de mí. Los pensamientos se atropellaban en mi cabeza, y las preguntas no dejaban de surgir, como una avalancha que no podía detenerse. Laura, sin embargo, no reaccionó como esperaba. No intentó defenderse. No intentó convencerme de nada. Solo se quedó ahí, mirándome, con una expresión de arrepentimiento, sí, pero también con un rastro de incomodidad que no podía ocultar. Era evidente que se sentía atrapada, como si las palabras que había preparado no pudieran salvarla. El hombre que estaba con ella, el amigo, no decía nada, pero su presencia allí era demasiado elocuente. Mi mente empezó a hacer conexiones, y todas ellas apuntaban en una dirección: Laura me estaba engañando. ¿Con él? No podía estar seguro aún, pero lo que sí sabía con certeza era que algo estaba sucediendo y que llevaba tiempo ocurriendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mi voz más baja, aunque aún llena de frustración. ¿Por qué no me dijiste que tenías una relación con este hombre? No te importaba que yo estuviera aquí, ¿verdad? La última parte de la frase salió casi como un susurro, como si el dolor se filtrara en mis palabras. Laura no contestó de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no hizo el intento de acercarse a mí. Algo dentro de mí me decía que, en ese momento, no había nada que pudiera decir. No había palabras que pudieran justificar lo que estaba sucediendo. No es lo que parece, Javier, dijo finalmente, pero su voz, a pesar de intentar sonar tranquila, no convenció ni a ella misma. Podía oír la falsedad en sus palabras, y eso me dolió aún más. Sabía que estaba intentando proteger algo, pero lo que protegía no era a mí. Era a él. El hombre frente a mí, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, aunque con tono nervioso. No era como si estuviera tratando de defenderse, sino que simplemente parecía que no sabía qué hacer. Escucha, yo,
no quiero causar más problemas, dijo, como si mi presencia allí fuera un inconveniente. Solo estaba aquí pero no terminó la frase. Parecía nervioso, incómodo, y sus ojos no lograban sostener los míos por más de un segundo. Laura, al escuchar esto, dio un paso hacia él, como si quisiera calmar la situación, como si su presencia, de alguna forma, pudiera restablecer el equilibrio. Pero lo único que conseguía era agravar todo. Déjalo, por favor, le dije, alzando la voz, la frustración invadiéndome. Este hombre está aquí en medio de la noche y tú intentas ocultar todo esto con una mentira. ¿Qué clase de matrimonio es este, Laura? ¿Qué hicimos mal para que llegáramos hasta aquí? Mis palabras salían de mi boca sin control, cada una de ellas como una puñalada más en un corazón ya destrozado. Ella no respondió, pero pude ver cómo su cuerpo se tensaba, cómo la situación la estaba superando. Finalmente, Laura se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. No lo quise hacer, Javier. No quería que esto pasara, su voz estaba quebrada, pero sus palabras no eran suficientes. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía no haberlo querido hacer, si lo estaba haciendo de todos modos? Las mentiras y las evasiones no ayudaban a resolver nada. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La rabia me consumía, pero el dolor era peor. No podía creer lo que había estado sucediendo a mis espaldas. No podía creer que la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años estuviera involucrada en algo así, algo tan oscuro, algo tan traicionero. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz tensa, casi como si me doliera decirlo en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevas con él? La idea de que esto no había sido un error reciente, sino que era algo que había estado ocurriendo durante meses, me destrozaba por dentro. Laura no me miró a los ojos. Sus manos temblaban. Al principio, pensé que no me iba a responder. Pero al final, sus palabras fueron lo único que pude escuchar en medio de ese silencio insoportable. Llevo unos 6 meses viéndolo, dijo, con voz baja, como si la confesión fuera lo peor que podría hacer, pero sabía que debía hacerlo. No pude evitar sentir una mezcla de dolor y asco. El hombre, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, finalmente dio un paso atrás. Laura, al ver esto, intentó detenerlo, pero él no parecía dispuesto a quedarse más tiempo. Lo entendí perfectamente. La situación estaba fuera de control, y él sabía que no tenía ningún lugar en esa escena. Con un murmullo bajo, se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir una palabra más. Y con su partida, algo cambió en mí. Ya no quedaba nada que ocultar, nada que proteger. Todo había quedado al descubierto. La casa, que antes parecía un refugio, se sentía ahora como una prisión. El silencio de la noche era abrumador. Estaba solo con Laura, la mujer que había creído conocer, pero que ahora se sentía como una desconocida. ¿Por qué, Laura? Pregunté, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros para que llegaras a esto? Laura permaneció en silencio, sin saber qué responder. Sus lágrimas caían en silencio, pero sus ojos ya no buscaban consuelo en mí. En ese momento, entendí que nuestra relación había llegado a su fin. Las mentiras, las evasiones y esa traición que había estado acumulándose durante meses habían dejado una marca que ya no podía borrarse. Ya no quedaba espacio para el perdón. La noche parecía no acabar nunca. No podía dejar de pensar en lo que Laura me había dicho. 6 meses. 6 meses de engaños. 6 meses que, aunque para ella parecieran haber pasado en un abrir y cerrar de ojos, para mí fueron una eternidad de desconfianza y sospechas calladas. Había algo en la manera en que lo confesó, un tono tan vacío como si ya no le importara.
Pero no podía quedarme ahí, observando cómo todo se desmoronaba frente a mis ojos. Tenía que saber más, tenía que escuchar de su propia boca lo que había sucedido, cómo lo había permitido, cómo había llegado tan lejos sin importarle lo que nuestra relación significaba. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Ni ella ni yo nos movíamos, solo sentados en ese salón que una vez se había sentido lleno de vida, pero ahora estaba tan frío y vacío como una tumba. La luz de la lámpara sobre la mesa titilaba, iluminando nuestras sombras proyectadas en las paredes, y me sentía como si estuviera viendo una película en la que yo mismo no quería ser el protagonista. No sabía qué hacer ni cómo proceder. El dolor era tan grande que todo lo demás parecía insignificante. Sin embargo, la rabia comenzó a tomar el control de mis pensamientos. Necesitaba que Laura me dijera más, que explicara por qué me había mentido durante todo este tiempo, por qué no me había dado una sola pista, por qué no me había hablado de su insatisfacción antes de que todo esto ocurriera. ¿Cómo pudiste? Dije finalmente, mi voz temblando. No sabía si estaba más molesto conmigo mismo por haber permitido que llegara a esto o con ella por haberse dejado llevar por algo tan ruin. ¿Cómo pudiste estar con él durante todo este tiempo y no decirme nada? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Por qué no me dejaste tomar la decisión de si podíamos arreglarlo o no? Mi voz se quebró al final de la pregunta, y me sentí vulnerable de una forma que nunca antes había experimentado. Laura, por su parte, seguía sin mirarme a los ojos. Había algo en su rostro que ya no reconocía. No era la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años. Su mirada, perdida y desconectada, me hacía pensar que ni ella misma entendía lo que había hecho. Se levantó lentamente, caminó unos pasos hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara una salida en la oscuridad de la noche. Yo la observaba sin decir una palabra, sin moverme de mi lugar, pero mis ojos no podían apartarse de ella. Ella respiró hondo antes de hablar. No te lo dije porque no sabía cómo hacerlo, Javier. Pensé que tal vez si no lo decía, todo seguiría siendo como antes. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no quería perderte. Yo también te amaba, pero me sentía vacía, como si no estuviera viviendo la vida que esperaba. Él me escuchaba, me hacía sentir especial otra vez. No sé cómo sucedió. Fue como una espiral de la que no pude salir. Su voz se cortó al final de la frase, y por un momento, pensé que iba a derraparse en lágrimas, pero se detuvo antes de que una sola cayera. ¿Cómo pudiste sentirte vacía, Laura? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos sin pensar en lo que estábamos construyendo? Le respondí, la frustración apoderándose de mi cuerpo. No podía entender cómo, a pesar de todo lo que habíamos compartido, ella había permitido que algo tan destructivo se interpusiera entre nosotros. ¿Te importaba tanto más lo que él te daba que lo que teníamos nosotros? No me dijiste una palabra sobre cómo te sentías, ni siquiera me diste la oportunidad de hacer algo. Ella se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera buscando la respuesta, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que había hecho. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, de espaldas a ella. Miré fuera, al vacío de la noche, pero no podía ver nada. No podía ver nada más allá del dolor, más allá de la sensación de traición. Yo no quería hacerte daño, dijo finalmente, casi en un susurro. Pensé que si no te lo decía, no tendría que enfrentarme a lo que había hecho. Pero te merecías saber la verdad. Sé que esto no tiene justificación, pero, te juro que no fue fácil para mí. Sus palabras, aunque intentaban sonar sinceras, no me alcanzaban. Algo en su tono, en su actitud, me decía que ya no estaba ahí la misma persona que una vez conocí. La forma en que me hablaba, como si todo ya estuviera resuelto, como si el perdón fuera algo que se pudiera dar tan fácilmente, me desgarraba por dentro. Miré hacia abajo, mis manos temblaban.
Todo el enojo que había estado guardando, todas las preguntas sin respuesta, el miedo de saber si alguna vez fui suficiente, todo eso salió a la superficie en un instante. Pero lo que más me dolía era la sensación de ser un extraño en mi propia vida. Mi casa, mi espacio, mi matrimonio, todo había dejado de serlo. Ya no sentía que estaba en mi lugar. ¿Crees que todo esto se puede arreglar así? Pregunté, mi tono frío, como si la incredulidad se hubiera convertido en parte de mí. ¿Crees que después de todo lo que me has dicho, de todo lo que me has ocultado, podemos seguir como si nada hubiera pasado? No sé si puedo confiar en ti nuevamente, Laura. Todo esto no desaparece con palabras. No sé si quiero seguir luchando por un matrimonio que ya no es lo que era. Laura intentó acercarse, darme un abrazo, pero la aparté con un movimiento brusco. Ella retrocedió, sorprendida, pero no dijo nada. Quizá entendió que no había espacio para ese tipo de gesto en ese momento. Quizá entendió que las palabras ya no bastaban, que todo lo que había hecho no podía ser borrado de un solo golpe. No sé si puedo perdonarte, le dije, mirando directamente a sus ojos. ¿Cómo puedo seguir viviendo con alguien que me ha mentido tanto? No puedo mirar hacia atrás y pensar que lo que tenía era real. Mi confianza en ti se ha ido. Y no sé si quiero seguir aquí, si quiero seguir viviendo esta mentira. Laura comenzó a llorar, pero no hice nada para consolarla. Yo también quería llorar, pero no podía permitirlo. No iba a ceder ante una traición tan grande. Nos quedamos ahí, los dos, mirando el vacío. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora se sentía vacía, como una carcasa que se había roto por dentro. La noche siguió avanzando, pero nada se sentía igual. Yo ya no era la misma persona que había entrado esa tarde a mi casa. Y Laura tampoco lo era. Los días pasaron lentos, pesados, como si el tiempo se hubiera detenido. Laura intentó hablar conmigo varias veces, pero cada vez que abría la boca, lo único que podía escuchar era la mentira que había estado viviendo durante meses. Ya no me importaban las explicaciones, los intentos de justificar lo injustificable. Mi mente solo se centraba en cómo todo había cambiado, como la mujer que había sido mi compañera, mi todo, ya no estaba allí. Me había dejado ver solo una máscara de lo que pensaba que era nuestra vida, nuestra relación, y la verdad me dolía más que cualquier otra cosa. Lo que sentía ya no era solo ira. Era una mezcla de impotencia, frustración y una necesidad de justicia que me quemaba por dentro. No podía dejar que todo esto quedara impune. Algo dentro de mí necesitaba equilibrar la balanza, aunque fuera con dolor. Estaba decidido a no permitir que Laura se saliera con la suya, que todo terminara como si nada hubiera pasado. Sabía que tenía que hacer algo. No se trataba solo de poner fin a la relación, se trataba de hacerle sentir el peso de lo que había hecho. La verdad era que me sentía humillado, traicionado, y no sabía cómo afrontar todo eso si no tomaba alguna acción que hiciera que las piezas encajaran, que me permitiera recuperar algo de dignidad. El primer paso fue claro. No iba a darle el lujo de quedarse con todo como si nada. Laura había tomado decisiones por los dos, sin consultarme, sin considerarme, sin respetarme. Ahora era mi turno de decidir por mí mismo. No tenía idea de cómo, ni cuánto me iba a costar, pero sabía que no iba a quedarme callado. Algo dentro de mí me impulsaba, no hacia la venganza ciega, sino hacia la necesidad de sentir que, de alguna manera, podía hacer que las cosas fueran justas, aunque solo fuera por una vez. Lo que había comenzado con el dolor de la traición debía convertirse en algo que me ayudara a reconstruirme, que me hiciera sentir que, al menos, algo había salido bien. Pasaron varias semanas en las que intenté mantener las apariencias. Laura seguía viviendo en la casa, pero los días se alargaban. Nos hablábamos lo mínimo. Ella trataba de darme excusas, de justificar sus acciones, pero ya nada de eso importaba.
Lo único que veía era una mujer que había destrozado algo que había sido construido con confianza, con sacrificios, con momentos compartidos. Ella seguía intentando acercarse a mí, pero yo me mantenía firme en mi decisión de no permitirle que todo volviera a la normalidad de inmediato. Sabía que tenía que dar un paso más. No podía ser fácil para ella. No lo sería para nadie que tuviera que afrontar lo que había hecho. Un día, después de un largo día de trabajo, me encontré frente a frente con la situación que no había querido enfrentar hasta ese momento. El dolor seguía ahí, pero había algo más, una necesidad de cerrar el capítulo. Laura no me dijo nada ese día, pero sabía que algo se cocinaba en su mente. De alguna manera, podía sentir que ella estaba esperando que yo diera el siguiente paso. Mi corazón aún estaba lleno de ira, pero lo que más me pesaba era la sensación de que había perdido el control. No quería que ella tuviera el poder de decidir por mí. No quería sentirme más débil de lo que ya me sentía. Decidí que era el momento de hablar con ella. No podía seguir ignorando lo que había hecho. Sabía que tenía que enfrentarlo de una vez por todas. La encontré en el salón, sentada en el sofá, con una taza de café en las manos. Estaba nerviosa, pero también algo resignada. Su postura lo decía todo. Me senté frente a ella y la miré fijamente a los ojos. Sabía que, al mirarla, podía ver todo lo que había hecho, todo lo que había destruido. Las palabras no fueron fáciles de decir, pero no podía quedarme callado. He pensado mucho en todo esto, Laura. He dado vueltas a lo que me hiciste, a lo que nos hiciste, y la verdad es que no entiendo cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? La rabia volvió a tomar control de mí, pero no dejé que la ira nublara mi juicio. Sabía que, aunque mi dolor era inmenso, no podía dejar que se me escapara el control. Laura, como era de esperarse, intentó justificarse. Me explicó que se sentía vacía, que había sido una equivocación, que nunca pensó que llegaría a este punto. Pero no estaba dispuesta a escuchar más excusas. La verdad era que no me importaba lo que tuviera que decir. Ya no importaba lo que ella sintiera, ni lo que pensara. Yo estaba hablando desde un lugar de dolor, pero también desde un lugar de dignidad. No podía seguir permitiendo que ella controlara la narrativa de nuestra vida juntos. No podía seguir soportando el peso de sus decisiones y su traición. Necesitaba algo más que palabras. Lo que hiciste no tiene justificación. No hay excusa para lo que hiciste, Laura. Y no pienso quedarme aquí esperando que todo vuelva a ser como antes. Dije, con firmeza. Sé lo que voy a hacer. Laura me miró, sorprendida. No podía ocultar la inquietud en su rostro. Sabía que mis palabras no eran vacías, que lo que estaba a punto de decir era definitivo. Voy a pedir el divorcio. Le solté, sin titubear. No había vuelta atrás. Ya no era solo una amenaza. Ya no era solo un momento de ira. Era la realidad que había tomado forma en mi mente. Laura se quedó allí, mirando como si no pudiera procesarlo. Durante un largo rato, el silencio se adueñó de la habitación. Parecía como si todo se estuviera desmoronando de nuevo, pero esta vez no era solo ella. Yo también sentía el peso de esa decisión, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Javier, por favor, no lo hagas. No quiero perderte. Dijo con voz temblorosa, suplicante. Pero ya no era suficiente. No quería más de sus súplicas. Ya no me importaba lo que pudiera decirme para convencerme de que todo se podía arreglar. Ya no podía confiar en ella. No lo hagas más difícil, Laura. Respondí con calma, casi con frialdad. El daño ya está hecho. Y ahora necesito que todo esto termine. Necesito cerrar este capítulo de mi vida, y sé que no puedo hacerlo mientras tú sigas aquí.
Me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás. No sabía cómo iba a ser el futuro, pero en ese momento sentí que había dado el primer paso para reconstruir lo que había perdido. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a luchar por lo que me quedaba, mi paz, mi dignidad, mi vida. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una victoria. Las semanas que siguieron fueron una tormenta emocional. El divorcio ya estaba en marcha, pero el peso de la decisión seguía gravitando sobre mí. No era el papel lo que me atormentaba, ni siquiera las conversaciones frías con los abogados. Era la sensación de que algo se rompía por completo, de que nunca más vería a Laura de la misma manera, de que mi vida, la que había estado tan bien construida, ya no era la misma. La casa, que antes compartimos, ahora se sentía ajena, vacía, como si cada rincón estuviera impregnado de recuerdos que ya no quería revivir. Vivir bajo el mismo techo con alguien que había traicionado mi confianza de esa manera era una prueba que me desgarraba poco a poco, y aunque ella intentaba acercarse, yo me mantenía firme. Ya no quedaba espacio para explicaciones, para disculpas. Todo lo que había escuchado hasta ese momento solo me confirmaba lo que ya sabía, nada sería igual. Pero, aun con todo el dolor que sentía, sabía que había algo que debía hacer. Había que cerrar ese capítulo de una vez por todas. No solo por mí, sino también por ella. No quería seguir arrastrando esta carga, ni ver cómo se desmoronaba mi vida, ni la de ella, por una mentira que ya no tenía cabida en ninguna parte de lo que había sido nuestra relación. Por mucho que quisiera, no podía olvidarlo. Pero tampoco quería vivir bajo el peso de una situación que solo se había tornado más amarga con el paso de los días. Ya no podía seguir así. Fue un lunes por la tarde cuando decidí que sería la última vez que hablaría con ella sobre esto. Sabía que todo había llegado a su punto de no retorno, pero no quería que quedara en el aire. Ni ella ni yo merecíamos eso. Quería que al menos tuviéramos una última conversación, algo que nos permitiera cerrar este ciclo que ya nos había desgastado por completo. No esperé mucho. Esa tarde la llamé, como tantas veces lo había hecho antes, pero esta vez el tono de la llamada era diferente. Esta vez no había dudas ni arrepentimientos. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Cuando Laura contestó al teléfono, pude escuchar la misma calma artificial que había mostrado en las últimas semanas. Algo que me hacía pensar que ella también sabía que todo esto estaba llegando a su fin. Sabía que su voz tenía algo distinto, como si se estuviera preparando para lo peor. «Hola, Laura», dije con voz firme, pero sin levantar la voz. Estaba claro que ya no había espacio para el descontrol. «Necesito que hablemos. Esta vez tiene que ser la última vez». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El silencio me golpeó. Quizás esperaba una reacción diferente, algo de su parte, algún intento de excusar todo lo que había sucedido, pero no fue así. En lugar de hablar, simplemente escuchó. Y esa respuesta, aunque mínima, me hizo sentir que tal vez había tomado la decisión correcta. ¿Sobre qué quieres hablar, Javier?, preguntó, y aunque intentaba sonar tranquila, noté el temblor en su voz. Era como si tuviera miedo de lo que pudiera decir. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, ni para mí ni para ella. Pero era necesario. Sobre todo lo que hemos vivido. Sobre lo que has hecho. Ya no quiero hablar de los errores que cometí yo, ni de lo que tú hiciste en el pasado. Quiero hablar de lo que hacemos ahora. Ya no tenemos más razones para seguir adelante con esto, Laura. Ya no. Dije con franqueza, sin titubeos. Sabía que lo que estaba diciendo era definitivo, pero era lo que sentía, y lo que debía salir de mi boca. Laura guardó silencio, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. No le respondí de inmediato, dejándole tiempo para pensar, para reflexionar.
Sabía que la última conversación que tuviéramos no sería como todas las demás, no sería una de esas charlas en las que ambos tratábamos de mantener las apariencias. Ya no había lugar para las mentiras. Javier, empezó, su voz ahora un poco más suave, como si estuviera buscando el momento adecuado para hablar. No sé qué esperas que diga. Ya sabes lo que pasó, ya sabes lo que hice, y sé que no hay vuelta atrás. Su respuesta me llegó con fuerza. No era lo que había esperado, pero era lo que necesitaba escuchar. Ya no estaba dispuesta a mentir, ya no estaba buscando cómo justificar lo que había hecho. Ya no quedaba espacio para más excusas, para más palabras vacías. Lo sé, Laura. Y no espero nada más de ti. Lo que quiero ahora es que aceptes lo que pasó. Yo también tengo que hacerlo. Pero ya no puedo seguir con esto. No puedo seguir en una relación que se basa en mentiras, ni vivir con el peso de lo que tú hiciste. Es demasiado para mí. Mi voz sonaba más firme, aunque sentía un dolor profundo. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que decirlo. Hubo un largo silencio del otro lado. Yo sabía lo que estaba pasando en su cabeza. Ella pensaba que, tal vez, al final, aún quedaba algo que salvar. Pero yo ya no podía pensar de esa manera. Mi corazón ya había tomado una decisión. Y aunque me costaba, lo sabía. Ya nada iba a ser igual. Te lo mereces, Javier. Y sé que te hice daño. Dijo finalmente, casi en un susurro, como si lo estuviera diciendo para sí misma, no para mí. Nunca quise llegar a esto, pero lo hice. Y ahora, no sé cómo salir de aquí. Su respuesta, aunque parecía sincera, no me causó ninguna emoción. Ya no tenía sentido. Todo lo que me dijo solo confirmaba lo que ya sabía, no había vuelta atrás. No busques más respuestas, Laura. Ya no queda nada que salvar aquí. No hay más conversaciones que podamos tener, ni más explicaciones. La vida que imaginamos juntos ya no existe. Sentí como cada palabra que salía de mi boca se clavaba más y más en mi pecho, pero no pude detenerme. Tenía que decirlo. Tenía que cerrar de una vez por todas. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer?, preguntó, su voz llena de una tristeza que solo yo podría reconocer. Pero no había nada que pudiera hacer por ella, por nosotros. Nada. Ya no hay nada que hacer, Laura. Respondí, con un tono final, como si las palabras fueran las últimas que podía decirle. La decisión estaba tomada. Ella se quedó en silencio unos momentos, y luego, al final, soltó una última palabra. No era un intento de recuperar algo, no era una súplica ni una excusa. Era un reconocimiento, un triste adiós. Adiós, Javier. Colgué el teléfono y me quedé allí, mirando el aparato, con el sonido de su voz aún resonando en mis oídos. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que las cicatrices quedarían por siempre. La casa, que antes compartimos, ahora se sentía vacía, como si se hubiera llevado una parte de mí. Pero el futuro estaba frente a mí, y sabía que debía seguir adelante. No quedaba nada más que hacer. Los días después de la última conversación con Laura pasaron como una especie de niebla espesa. La casa seguía siendo la misma, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía como si una capa de niebla hubiera cubierto mi mente, impidiendo que pudiera ver con claridad todo lo que venía después. Las primeras horas tras la conversación fueron las más difíciles. Quería creer que había tomado la decisión correcta, pero me invadía una sensación de vacío, de incompletitud que no me dejaba respirar. Había dado el paso, había puesto fin a algo que se había convertido en una mentira, pero la sensación de pérdida era más grande que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. No era solo la relación que había terminado, era la vida que había creído que tenía, la vida que había construido alrededor de una persona en la que ya no podía confiar.
Los días siguientes fueron una mezcla de rutinarias actividades y pensamientos constantes sobre todo lo que había perdido. No había espacio para la calma. En cada rincón de la casa, en cada habitación, sentía la presencia de lo que alguna vez fue, de lo que ya no era. Intentaba ocupar mi mente con tareas sencillas, con cosas que me distrajeran, pero cada vez que me quedaba en silencio, el eco de la conversación con Laura regresaba. No me arrepentía de mi decisión, pero me sentía como un náufrago en medio de un océano de incertidumbre. Había cerrado una puerta, pero no tenía claro hacia dónde iba a ir. Los primeros días sin ella fueron extraños. Ya no compartíamos las mismas conversaciones, ya no había excusas para que la relación se sostuviera de alguna manera. Cada rincón de la casa se sentía frío, vacío, como un lugar que antes estaba lleno de risas y abrazos, pero ahora se había reducido a una caja sin alma. Me encontraba por la mañana, frente al espejo, intentando no perderme en el reflejo de lo que había quedado. La rabia que sentí en su momento había desaparecido, pero algo mucho más profundo había quedado en su lugar. Ya no sentía enojo, ni impotencia, solo una pesadez que no me dejaba avanzar. Un par de días después de nuestra última conversación, Laura me llamó. No sabía qué esperar de esa llamada, pero sabía que aún quedaba algo más por decir, algo que ella aún no había podido soltar. Lo escuché, pero no me sentía preparado para lo que venía. Como era de esperarse, su voz sonaba agotada, como si ella misma estuviera atrapada en un ciclo de culpas y arrepentimientos que no podía romper. La llamada empezó como todas las demás, con esa voz suave que solía tener cuando trataba de suavizar la situación. Javier, necesito hablar contigo, dijo, su voz llena de vacilaciones. No supe qué pensar, pero sabía que algo dentro de mí ya no quería escuchar más. No quería seguir alimentando una conversación que ya se había vuelto innecesaria. Sin embargo, me senté en el sofá, esperando, sin saber qué respuesta dar. ¿Qué más queda por decir, Laura? Ya hablamos de todo lo que necesitábamos. Respondí, tratando de mantener mi tono lo más neutral posible. Pero en mi interior, estaba claro que cada palabra que ella pronunciara solo iba a ahondar más la herida. Sé que esto no es fácil, pero no quiero que pienses que todo lo que hice fue para lastimarte. De verdad, me arrepiento, su voz titubeó al final, y aunque su tono intentaba sonar sincero, ya no podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. Había tenido suficiente de sus disculpas vacías, de sus intentos de que todo volviera a la normalidad. Ya no había vuelta atrás para nosotros, y cada palabra que añadiera solo lo confirmaba. Lo sé, Laura. Ya lo sé. Pero no puedo seguir escuchando lo mismo una y otra vez. ¿Por qué te arrepientes ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes, cuando teníamos la oportunidad de arreglar las cosas? Le pregunté, mi tono ahora más firme. Sabía que no importaba lo que dijera, ya nada podría cambiar lo que había pasado. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsaba a escuchar, a dejar que ella, al menos, terminara de decir lo que tenía que decir. Porque te amo, Javier. Y, no sé cómo dejé que esto llegara tan lejos. Su voz sonaba quebrada, y aunque sus palabras trataban de sonar sinceras, no podía creerlas. El daño ya estaba hecho. Ya no quedaba espacio para más promesas, para más disculpas. Ya no me importa, Laura. Respondí, con la voz cansada. Ya no me importa lo que sientas. Ya no me importa lo que pienses. Lo que pasó entre nosotros se acabó, y no hay vuelta atrás. Era la última vez que la escuchaba decir esas palabras. Sabía que no valían nada, que todo lo que había creído alguna vez no era real. Y en ese momento, lo entendí. El perdón no era algo que podía dar ahora. Ya no había espacio para la reconciliación. La llamada terminó de manera fría, como un acuerdo tácito de que ya no había más que decir. Después de colgar, el silencio volvió a invadir la casa.
A pesar de la conversación, a pesar de las palabras, la sensación de vacío no se fue. Había tomado la decisión de ponerle fin a todo, pero el peso de la ruptura seguía ahí, pesando más de lo que había imaginado. No se trataba de Laura. No se trataba de la relación. Se trataba de mí. De cómo, en tan solo unas semanas, mi mundo entero se había derrumbado, y ahora tenía que reconstruirlo desde cero, sin saber siquiera por dónde empezar. Pasaron otros días en los que la rutina seguía adelante, pero yo me sentía cada vez más distante de todo lo que había sido mi vida antes de la traición. Lo que antes parecía ser una vida segura, cómoda, llena de amor, ahora era solo un recuerdo distante que se desvanecía con cada paso que daba. No sabía si estaba listo para empezar de nuevo, o si siquiera quería hacerlo. Pero lo único que sabía con certeza era que ya no podía seguir mirando atrás. El proceso de divorcio avanzaba sin mayores complicaciones, aunque para mí todo seguía siendo un paso más hacia lo desconocido. Había firmado los papeles, y en el fondo de mi corazón, sabía que había hecho lo correcto. Pero la verdad es que nunca estuve preparado para enfrentar lo que venía después. Nunca supe cómo sería vivir sin ella, vivir sin lo que había creído que era mi vida. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a darme cuenta de algo: la vida, aunque se sintiera rota, seguía adelante. Había perdido algo importante, sí, pero aún quedaba mucho por descubrir, por sentir, por vivir. Tal vez este fuera el comienzo de una nueva etapa. Tal vez nunca podría olvidar lo que pasó, pero al menos podía seguir adelante, dejando atrás lo que ya no servía. Y al final, eso fue lo que hice: dejar ir todo lo que no me dejaba ser quien realmente era.